la llave. Vamos a tener la segunda parte del coloquio El Papado, garante de la libertad religiosa y de conciencia. Pero antes de entrar en ese apasionante tema y especialmente en la lectura del conflicto de los siglos, ahí donde lo dejamos en la anterior parte, vamos primero a tener un poco de diálogo, a comentar las conferencias que ha presentado este ministerio, gracias a Dios, durante esta semana, porque creo que hay muchas cosas que realmente vale la pena comentarlas. Por tanto, antes de nada vamos a empezar así, y doy paso ya a cualquiera de los tertulianos, que queda muy bien decir tertulianos, para que empiece a decir, porque veo que alguno tiene apuntes y muy bien cogidos, a ver qué quiere llegar a decir. Sí, sí, no hay problema. Bueno, hice los deberes, se nota. Bueno, a ver, de noticias de la actualidad, la parte 1, anoté varias cosas. Me sorprendió varias cosas, cómo todo se está uniendo, este puzzle grande, cada pieza se va cerrando y encajando. Me asusta mucho el hecho de que Polonia se haya ya vinculado de forma directa, en el caso de que ya dijo que se está preparando para una guerra contra Rusia, o sea, de manera directa. Francia, Alemania e Inglaterra advierten a Irán de que han llegado al límite por el tema nuclear. Es algo que yo siempre digo, a Irán en cualquier momento toma un protagonismo grande. Y bueno, después también, la otra cosa que me sorprendió bastante fue la prórroga de Biden con relación a los atentados del 11S. Como si supiera algo, ¿no? Como si supiera. De un año más. Alerta, sí. El estado de alerta. Como un año más lo va a dilatar. Es como si supiera algo. Yo creo que a cualquier estadounidense le preguntás hoy día, y yo creo que ya no siente nada de todo eso, ni inseguridad, ni nada de todo eso. Hoy el tema principal en Estados Unidos es el tema económico. Y yo creo que ni siquiera la guerra con Rusia, es más la crisis económica que está pasando. Pero bueno, para empezar, creo que ya rompí el hielo. Bueno, yo desconocía que el estado de alarma duraba desde el 2001, la verdad, no lo sabía. Me sorprendió. Ahora que lo comenta él, pues me sorprendió. Bueno, yo no sé a qué conferencia corresponde, pero a mí lo que vi es el patrón ese de Grecia que fuera como el sustituto de Turquía, ¿no? Como si fuera a ser el que iba a coger el relevo del papel de Turquía en Europa, ¿no? Claro, yo cuando vi eso digo, vaya, ¿no? Por eso Turquía también tanta beligerancia con Grecia, ¿no? Ya se lo ve venir. Pero es que fíjate cómo Estados Unidos con Taiwán hizo lo mismo, ¿no? Intentando a través de Taiwán, pues intentar suplir las, digamos, deficiencias que tendría por una falta de negocio con China, ¿no? Y ahí es donde está el conflicto con Taiwán, que ahora se vaya a traspasar a Grecia también tiene su patrón, siempre es lo mismo, ¿no? Pues eso es un poco lo que quería comentar. Bueno, hay dos cosas que me vienen a la mente. Con respecto a todo el tema del templo, de la vaca lasana, a veces ves hasta dónde está llegando, digamos, el tema de los evangélicos. Y recuerdo de un evangélico, no sé si era un pastor, que decía ciertas cosas. Y había un tema cuando hablaban y aplicaban Mateo 5:17, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, y lo aplican a la ley ceremonial, digamos, es decir, guardan el domingo, es decir, dicen que el sábado no, que la ley ya fue, pero para el tema de justificar los sacrificios del tercer templo, ahí sí usan Mateo 5:17, yo no vine a abolir la ley ni los profetas. Uno dice, bueno, ya no sabe uno si son o se hacen, si es realmente el colmo de la estupidez o
o ya son gente que no sabes si son de mala fe o qué, pero son cosas que ya te sorprenden, ¿no? Que empiecen a buscar ese tipo de, digamos, de textos para justificar lo injustificable, es el colmo, y es como algo que tú dices, bueno, ojalá que también les pueda salir, por lo menos en algunos, el tiro por la culata, y que algunos, de tanto que les digan eso, yo no voy ni a abolir la ley y los profetas, más de un evangélico digan, bueno, pero entonces hay que guardar el sábado, ¿no? Ojalá que les salga, pero bueno, ya veremos. Pero realmente hasta dónde llega el tema. Y utilizan obviamente Apocalipsis 11, cuando Juan mide el templo, todas esas cuestiones. Es realmente impresionante el tema de la ceguera. Claro, los evangélicos, las iglesias evangélicas vienen en caída desde hace ya más de 150 años y ya es una ceguera impresionante. Y luego recuerdo también uno de estos vídeos con respecto a tema católico y el tema de cómo ellos se están enfocando mucho en Rusia, ¿no? El tema de la Virgen. Claro, a partir del siglo XX, ya con Fátima especialmente, empezaron las apariciones de la Virgen y el tema con Rusia. A partir de ahí, de Fátima, Garabandal, pero bueno, todo muy centrado en Rusia. También cuando empieza el tema de la Virgen, que tú ya lo has presentado hace poco, hablar del tema, el aviso, el gran aviso, cuando tiene que venir algo, una especie de señal del cielo, será la aparición mariana estelar, que tiene que, dar el punto ahí para el arrepentimiento al mundo. Pero cómo empiezan a hacer todo una especie de ensalada, pero uno ya ve para dónde van, con el tema del comunismo, de la vuelta del comunismo, de que se va a hacer la persecución al catolicismo. Entonces, claro, hay uno donde dice, a ver, ¿qué hay en esto, no? Que vuelve el comunismo. Uno dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Que Rusia va a volver a ser comunista? Bueno, eso no parece que realmente el tema vaya por ahí, ni que China vuelva a un sistema comunista. Obviamente que han quedado con el título. Con el título, China lo sigue teniendo y Rusia ha quedado. Puede ser que obviamente vuelva a tener el territorio o gran parte. Pero digo, esto obviamente no va a ir por ahí, no va a ir que van a volver a un sistema comunista, esto no va a ser así. Pero entonces, ¿a qué se refieren? Pero hay algo que también me sorprende, porque siempre que se habla de la persecución y tema de apariciones y todo, porque hay muchísimas apariciones, y con el tema de la persecución al catolicismo, te hablan del comunismo, te hablan, a veces hablaba de una secta, esa secta malvada infiltrada en el catolicismo, que es la masonería, pero no hablan de los árabes. No sé si hay alguna quizás, pero es raro que decir, se viene una persecución al catolicismo y los árabes no pintan nada ahí. Pero entonces yo pensaba, y me acordaba la famosa carta de las guerras mundiales, cuando dice, desataremos a los ateístas y a los nihilistas y crearemos un caos social formidable que en todo el horror de su... y la gente ahí pedirá un orden, Entonces, ¿de qué lado, va a venir la persecución desde el lado comunista a los católicos? Claro, y hay algo que uno ve. Todos estos grupos de corte, tipo extrema izquierda, que hay especialmente en Occidente, en países, de la esfera cristiana, puede ser desde Antifas, Black Lives Matter, todos los grupos comunistas, casualmente van de la mano del Islam. El feminismo mismo va, que es algo como, ya el hazmerreír, ¿no? Que ellos, antipatriarcado, y van junto con el Islam. Entonces, me hacía pensar, porque nosotros ya hablamos y sabemos que no solo va a pasar lo que va a pasar en el Vaticano, sino que seguramente va a ser algo generalizado hacia el catolicismo. Y va a venir de parte del Islam, pero ¿solo el Islam? ¿O será que en Occidente todos estos grupos de extrema izquierda se levantarán también contra la Iglesia Católica? ¿Qué está pasando en Nicaragua? Porque el hecho de que Rusia y China vuelvan a ser comunistas, eso no tiene sentido. Otra cosa es que, como tú dices, les queda el título y la carátula de comunistas, ¿no? Pero no va a pasar eso. Pero ¿será que va a haber un tema no solo del Islam, sino de grupos, estos grupos de choque, grupos conflictivos, que hay muchos y están muy bien organizados en la parte de Occidente, que empezarán a darle al catolicismo? Bueno, yo me lo planteaba porque uno dice, ¿cómo enfocar estas cosas? Y claro, y siempre la masonería atrás. Siempre la masonería atrás, porque para el catolicismo es el gran enemigo.
la masonería. Y ellos saben, y es verdad, de algún punto, como ellos mueven tema comunista, mueven tema islam, mueven, bueno, sociedades secretas y van moviendo las cosas. Pero uno ve cómo puede ir también ayudando, cómo estas cosas ayudan a encajar ciertas piezas de lo que van a hacer y lo que quieren que también el catolicismo crea, ¿no? Obviamente que ellos van en un momento a ser como la víctima y van a sufrir persecución. Sabemos que del islam es así, pero ¿cómo será esa parte comunista? Bueno, eso yo lo dejo ahí, es una opinión de lo que pensaba un poco. Yo quería comentar acerca de, bueno, Javi algo mencionó de lo de la conferencia de la vaca alazana. Y bueno, a mí me indignó mucho eso, ¿no? Lo que se estaba leyendo acerca de la interpretación que ellos dan para poder apoyar a toda la cuestión judía. Y aparte de eso, de que aplicaban ese texto a su conveniencia, ¿no? También lo del sacrificio de Cristo. O sea, prefiguraba a Cristo todo el sistema ritual de sacrificios pasado, y cuando se haga en el futuro también prefigura a Cristo. O sea, yo me quedé con la boca abierta, digo yo, porque que sean tan cara dura, es que no me entra a mí en la cabeza esa interpretación, cómo intentan girar todas las cosas para poder apoyar todo lo que van sacando ellos. Es impresionante tú que sean tan, no sé, hipócritas, porque lo que decía Javi, para una cosa sí y para la otra cosa no. No ven que es algo tan incoherente, no ven que realmente es ridículo, quedan como ridículos. Y aunque vaya gente que diga que no utilicemos esas palabras, pero que esas son las palabras, porque no se les puede decir de otra manera a esta gente, de verdad. Engañados totalmente por el enemigo, y uno queriendo ser engañados, porque se les muestra las cosas y ellos quieren seguir R que R en lo mismo. A mí eso fue lo que más me impactó de las conferencias de esta semana. Aparte de todo el asunto con Turquía, todo el asunto con Azerbaiyán, con Armenia, luego que recordar esa noticia que el Papa estuvo en Armenia con la Paloma de la Paz, y ver cómo ahora lo dijo en ese momento, uy, ay, que se prepare Armenia, porque cuando el Papa dice paz, paz, viene guerra. Y efectivamente, 6 años después, ahí están los resultados. Siguiendo un poco con la línea que comentaba Javi, tú, Fanny, a mí es lo que más me ha llamado la atención, este vídeo de este pastor evangélico, ¿no? Que comentaba todo esto intentando justificar el tercer templo y el sistema sacrificial nuevo, ¿no? Pero decía algo muy interesante que me llamó mucho la atención. Hablaba de el periodo final de 7 años, ¿no? Y hablaba de que había como un primer periodo de 3 años y medio y un segundo, ¿no? Pero decía que en la mitad, en esos 3 años y medio, aparecería el anticristo, que haría cesar el sacrificio, ¿no? Yo supongo que interpretando Daniel. Es la interpretación evangélica de Daniel 11, ¿verdad? De la profecía de los 2300 días mal aplicada. Perdón, de Daniel 9. Pues, claro, me dejó pensando, ¿no? Porque pensé, para ellos, ¿quién será el anticristo? ¿Quién será el que dirá este sacrificio tiene que cesar porque no es la voluntad de Dios, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, pero me refiero, ¿quién será el anticristo para ellos? Seguramente quien saque las tablas de la ley, ¿no? Y después, digamos, claro, quedarán 3 años y medio más. Satanás vendrá antes de esos 3 años y medio y dirá, los tiempos se han ido cortados, ¿no? Seguramente quizá va por ahí. Bueno, pero vamos viendo que el tema del anticristo va apuntando al cuarto ángel, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el cuarto ángel. Había una cosa que quería terminar, porque sé que esto va a ir a más, el tema del comunismo, porque con lo de Rusia, Gog y Magog, China, esto cada vez va a ir a más. Y
y lo digo por tema bíblico, porque yo sé que hay una gran parte del mundo, no solo cristiano, pero hay todo un gran sector que cada vez más que piensa que el nuevo orden mundial va a ser comunista. Yo ya comentaba la otra vez del no tendrás nadie será feliz, y que China va a mandar y que todo va a ser comunista. Apocalipsis 18 es clarísimo. Dice que la Gran Babilonia, que es un poder político-religioso, ya el comunismo ahí ya no pinta mucho, que va unida ¿a quién? A los grandes magnates de la tierra. Ya no es un sistema comunista. Entonces, la Biblia es clarísima que el nuevo orden mundial no es un sistema comunista. Especialmente para los cristianos que quieren creer eso, pues no, porque Apocalipsis 18 lo deja bien claro. Un poder político-religioso unido a los magnates de la tierra. Eso es lo más parecido a un sistema tipo fascista que hay. Catolicismo romano. Esto no quiere decir que el pueblo esté nadando en abundancia, porque lo va a pasar mal, pero habrá algunos que, desde luego, seguirán funcionando a la perfección económicamente, claro. Claro. Salgo un poquito del hilo y vuelvo al tema noticias, que fue bastante impactante. Las tres partes fueron... Hay detalles, has dejado detalles ahí que son más que preocupantes. Y me quedo con dos palabras, o tres, mejor dicho. Uno, Biden, que le dice no lo hagas a Putin. Otra, la línea roja, la famosa línea roja, marcada en dos contextos. Una, al embajador ruso en Alemania, porque ya sabemos que Alemania suministró armas de largo alcance a Ucrania, y ya lo tilda como que pasaste esa línea roja, o sea, ya está marcado Alemania, básicamente. Y después la otra es Estados Unidos, que si le llega a administrar armas o misiles de largo alcance a Kiev, cruzará la línea roja, lo repite, y será parte directa del conflicto. O sea, ya es el ataque directo entre Estados Unidos y Rusia. No hace falta, no detrás de las bambalinas, como está ocurriendo hasta ahora. Eso, la verdad, me deja bastante así sorprendido. Y después ya cómo se sigue viendo el ataque directo de Biden, o sea, de Estados Unidos y sus secuaces, a China. Directamente a través de Taiwán. Taiwán es la excusa, pero hay un ataque directo total, ¿no? Porque las palabras de él fue, no solamente afirma que las tropas de Estados Unidos defenderán a China, sino también puede ser por un tema de prevención, no solo por un tema de ataque. Cosa que también, eso ahora que me acuerdo, también lo dijo Corea, ¿no? También, que podía usar armas nucleares de forma Corea preventiva. del Norte, sí. O sea, esto es terrible. Y hay una noticia asociada a todo esto, que lo presentamos precisamente la última vez, y es cómo en estos momentos hay zonas que son actualmente aún Ucrania, que están votando para pertenecer a Rusia, y que si esto es aprobado, aunque nadie en el mundo quiera reconocer que ese referéndum, esas votaciones son legales y se debe aceptar el resultado, pero Putin sí lo va a aceptar. Y en consecuencia ya ha dejado claro que si entonces hay un ataque de cualquiera a esos territorios que han decidido ser Rusia, por tanto ataque directo a quien sea que haga eso. O sea, ya prácticamente es guerra abierta. No te olvides que fue, no estoy bromeando. Sí, sí. Quería comentar lo de Biden un poco después. Es verdad que el misma Casa Blanca tuvo que no desmentirlo, pero un poco arreglar un poco la situación, porque claro, Estados Unidos no tiene ningún acuerdo por sí, ni siquiera es reconocido como, ni siquiera lo tienen reconocido a Taiwán como tal, como China. China es China. Pero está claro que Biden también, otro que habla y no sabe, no sé si sabe lo que dice o no sabe lo que dice, pues claro, ni siquiera hay un acuerdo que Estados Unidos, digamos, en nada con Taiwán, pero bueno, las cosas obviamente se van tomando una deriva impresionantemente violenta ya, y bueno, vamos a ver hasta cuándo. Sabemos que China es paciente y no quiere entrar en guerra, no quiere picar el anzuelo como Rusia, pero los otros vaya que saben pinchar. Estados Unidos sabe pinchar muy bien.
Bueno, yo ahora voy a volver un poquito al tema que estabais dando antes de cómo aquel pastor evangélico dijo lo que dijo para intentar justificar el tema de los sacrificios. Y creo que lo que estaba vendiendo era una idea y simplificar muchísimo la Biblia, ¿no? En una idea básica es sacrificios, primera venida de Cristo, sacrificios, segunda venida de Cristo. Y ya está, y así lo entiende todo el mundo. Cualquier evangélico que no tenga ni idea del Antiguo Testamento o que como no lo estudian y tampoco lo interpretan, pues ya es una idea básica que cualquier niño puede entender, ¿no? Y bueno, y con eso ya contentos todos a construir el tercer templo y a ver quién viene. Y bueno, y hablando del tema del tercer templo y la vaca alazana, a mí me gustaría, bueno, transmitir el hecho de que cuando tú ves una conferencia como la de hoy mismo, ¿no?, de la vaca alazana, explicando todo el tema de la vaca alazana, tienes un déjà vu, ¿no? Tienes un déjà vu de hace 20 años, ¿no? Porque hace 20 años este hombre estaba en la iglesia adventista del Séptimo Día en Girona, sale al púlpito y presenta el tema de la vaca alazana, diciendo que había una vaca que tenía unas cualidades, que podía ser la vaca adecuada, y claro, son 3 años, entonces la gente, bueno, empezó a, 3 años, pues esto, ¿no? Pasar el tiempo, no sé qué, bueno, no recuerdo exactamente todo cómo fue, pero luego cuando no pasó nada, la vaca resulta que le salieron unos pelos blancos, ¿no? Le salió rana, no era vaca. Y ya Víctor era falso profeta, era un falso profeta porque no había acertado. Bueno, no había... pero es más, o sea, fue terminar esa predicación, un culto sábado por la mañana, hablando del vaca alazana y esto, y fue ese mismo sábado cuando ya se rebotaron. No tuvo que esperar 2 años ni 3, no. No, pero bueno, estaba ahora pensando, ¿no?, cómo si alguno de los que estaban allí pudiera ver algo ahora, ¿no? No sé si ahora, 20 años después, tendremos las mismas personas aún ahí, no lo sé, pocos hay. Pero es interesante que haya dado muchas vueltas el ministerio, ¿no?, hasta llegar aquí otra vez, ¿no? Ha dado muchos temas, muchas vueltas, ¿no? Hemos tocado muchísimas cosas, ¿no? Y otra vez estamos aquí a punto de ya que sea elegida una de las vacas para que ya tengamos un tiempo de construcción del templo, y eso tendría que hacernos temblar a todos, ¿no? Tenemos una vaca que marca el tiempo, ¿no? O sea, la vaca marca el tiempo. Estamos todos pendientes de una vaca, a ver si le sale un pelo blanco, para saber que nos quedan 2 años de... ¿Qué digo 2 años? Menos, porque el templo tiene que estar... Bueno, sí, 2 años para que se empiece a construir, por lo tanto tienen que quitarse todo lo que hay ahí, ¿no? Bueno, pues imaginaros el tiempo que nos queda, imaginaros toda la cantidad de eventos que tienen que pasar en muy poco tiempo, ¿no? Era un poco eso. Luego, también el tema del tercer templo, ¿no?, en la Biblia, cómo hay esa idiosincrasia rara, esa doble visión de lo que Satanás ve del tercer templo y lo que hay en la Biblia del tercer templo, ¿no? Claro, resulta que después de Gog y Magog tenemos Ezequiel 40 con toda la descripción del templo de Jerusalén, del tercer templo, y claro, dices, bueno, pues parece ser que es bastante evidente, después de una cosa viene la otra, ¿no? Pero claro, ellos lo interpretan como que, bueno, se va a construir el tercer templo porque es designio de Dios, porque está ahí, después del 39 viene el 40, es el designio de Dios, y viene ya para instaurarse aquí y demás, ¿no? Y claro, dices, vaya, eso no es así, ¿no? Es que Satanás lo quiere construir, pero utiliza ese orden, ¿no? Y también dices, vaya, ¿no? ¿Cómo el Señor también permitió que se escribiera en ese orden? También para decirnos a nosotros que después de eso vendría así, ¿no? Vendría el tercer templo, o al menos en esa situación. O sea, es una profecía que no es real en el sentido de que no va a ser para la instauración del Mesías, pero sí que es real en el sentido temporal. O sea, va a haber un tercer templo, ¿no? Es una doble línea que es brutal. La mente de Dios es espectacular, porque usando una cosa nos lleva a la otra. Y claro, eso no quiere decir que el tercer templo no esté realmente profetizado en la Biblia. Realmente sale en la Biblia, como habrá los cantores del templo que estarán ahí. Por lo tanto, tenemos que a la vez que nos profetiza que el tercer templo es real, pues también nos está diciendo que evidentemente no es necesario, ¿no? Es real, pero no es necesario. Es impresionante. A mí me ha dado curiosidad cómo esa manera de transmitir a través de todos los siglos, esa capacidad que tiene Dios de transmitir en una sola escritura a todos los siglos
y ahora que estamos en el tiempo final, que lo podamos ver tan claramente después de haber pasado, ¿cuánto? De la escritura de aquello, ¿no? ¿Cuánto? Yo qué sé, 2.600 años o algo así, ¿no? Es realmente apasionante, ¿no? Lo que cuesta entender es que la mente de Dios, para algunos, sea tan espectacular, modelando la Biblia para darnos unas directrices, y luego que Satanás sea tan maestro plagiando las cosas de Dios, sabiéndolas encauzar de un cierto modo para engañar al mundo entero, y que la mayor parte de gente no se dé cuenta de eso. Eso es lo más incomprensible, cuando analizando las cosas salen por sí mismas, ¿no? Con la ayuda de Dios, claro. Luego hay otra noticia que ha causado mucho revuelo aquí, lo comentábamos en la mesa cuando estábamos comiendo. No, ha causado mucho revuelo aquí en España, me refiero. Porque salió la ministra de Igualdad es todo lo que va con el género, con el feminismo, a decir que los niños, si es consentido, pueden tener sexo con quien quieran. Los niños, las niñas y los les niños, niñes. Los niños, las niñas y les niñes también, para que no se ofendan las niñas. Claro, y ha causado revuelo, y nosotros aquí hablábamos, no sabemos si se fue de lengua o no, pero claro, la reacción ya no se ha quedado quieta. La reacción a esto es muy fuerte, porque lo que aquí uno está viendo es que la gente que es muy de izquierda y que es muy antiderecha, claro, se empieza a poner una disyuntiva muy fuerte, porque cualquiera con un poco de cabeza, cualquiera que tenga un niño, 2 o 3, ya esto es un espanto. Entonces, y defender esto es muy difícil de defender, obviamente, pero vemos que ya empieza a haber una reacción de la derecha muy fuerte. Entonces vemos cómo las cosas están cambiando, ¿no? Se está girando la tortilla, y esta gente, sea que lo hace adrede o lo hace sin querer, están ayudando a que la derecha empiece realmente a tomar relevancia. Y claro, que la derecha empiece a tomar relevancia, ya sabemos lo que se viene diciendo en este ministerio desde el principio, cómo la moral, el papado tomará el poder por la moral, y cómo todo el avance de una especie de agenda ecuménica, porque en esto irán juntos todos. Claro, cuando surgen estas cosas es lo mismo que con el martirio de cristianos, con el asesinato de cristianos, sean de donde sean, en cualquier parte, ven, todos tenemos que ir a una. Cuando surgen estas cosas, que hay gente de la política, y el Ministerio de Igualdad mueve de presupuesto más de 20.000 millones de euros, es de los más ricos de todos, y tienen un poder impresionante. Entonces, claro, aquí los cristianos que dicen, no, ves, esto es que tenemos que ir todos a una también, porque esto es intolerable. Pero vemos cómo las cosas se están girando. Y claro, si están girando, pues, ¿qué pasa? Si el cristianismo también, o los grupos, digamos, de la índole cristiana empiezan a tomar poder, ya también sabemos lo que pasa. Empiezan cada vez más a presionar para que el tercer templo se ponga en pie. Entonces vemos que todo lo que es Jerusalén, esas mezquitas ya están temblando, digamos. Ya sabemos que tienen los días contados, porque están temblando ya y van a caer en cualquier momento, pero tienen que pasar cosas y tienen que pasar cosas antes también. Sí, yo una cosita. Bueno, 3. No, ya tengo el micro. Gracias. Sí, lo que dice Javi ha sido terrible. A mí se me ha puesto los pelos de punta cuando dijo el tema de los niños. Y por eso es que una vez más tenemos que recalcar que por eso es que no había que tener hijos en este tiempo. Hay de aquellas mujeres, por eso decía que en ese tiempo, en los tiempos finales, que tengan hijos, eso dice la palabra del Señor, y estos tiempos son los tiempos finales. Y otra cosa, que Ángel decía que, bueno, como que todo estaba girando ahora en la vaca lasana, ¿no? Sabemos que por naturaleza, por lo menos eso he oído, que la vaca lasana no será perfecta en realidad. Si no lo consiguen de manera natural, lo van a tener que hacer por medio de estos sistemas, ¿no? Puede ser por los dos factores, ¿no? Sí. Medio natural o manipulación genética, sí. ¿no? Ingeniería genética. Sabemos que la vaca lasana tiene esa simbología Cristo, ¿no? Y al final lo van a tener, si lo consiguen, lo van a conseguir de una manera como superficial, de esa manera. No. Puede ser natural también. Puede ser sí o no, pero sin embargo es como si estuvieran tratando de mostrar a un Cristo falso. Digo yo, no lo sé.
yo me imagino, porque si anteriormente significaba que era la simbología de Cristo, pues ahora sabemos que Cristo no es parte del templo. Bueno, lo que está claro es que ellos intentarán hacerlo de la manera que sea posible, pero hasta que Dios no lo permita no saldrá la correcta, digamos, ¿no? Ellos están intentando como cumplir su profecía y el Señor permitirá que pase cuando sea de la manera que crea conveniente, claro. El conflicto que puede generar el levantamiento del templo es total. O sea, por eso Dios está también poniendo el freno y diciendo todavía no, todavía no. Está claro, si ya estamos viendo que sin el templo ya se está cumpliendo toda la profecía, aunque los hermanos adventistas quieran decir que es todo espiritual, etcétera, etcétera, algo que no puedo creer todavía, sinceramente, que no puedan ver todas estas señales, no, sinceramente es una ceguera total. Yo creo que viene de parte, viene de parte de Dios, no puedo creerlo, no puedo entender cómo no lo ven. Otra de las noticias que me impactó muchísimo fue cómo Washington, bueno, está bien que es del lado ruso, viene la noticia, ¿no? Habría que ver las dos bandas, pero Washington, Londres y Bruselas, cómo empujan a Ucrania o a Kiev para que empiecen los ataques en terreno ruso. O sea, ¿tú te imaginas que Putin va a permitir eso? Yo no lo veo. Yo creo que ahora, como dijiste tú, Putin va a por todas. Ya no puede dar un paso atrás. Tiene que ir a por todas. Y se está desarrollando a una velocidad terrible. Por eso digo que sin siquiera todavía la construcción del templo, ya estamos viendo todo este conflicto, con la construcción del templo va a ser ya terrible, ¿no? Bueno, Ellen White lo dijo, que los últimos acontecimientos serían muy rápidos y de hecho, ya lo veis, son tan rápidos que a un servidor no le da tiempo a presentar todas las conferencias. Así de claro, imposible. Respecto a lo que decía César, yo cogí la final de la cita de Ellen White que presentaste en uno de los, no sé cuál fue, que dice lucha que ninguna pluma podría describir. Claro, es que una lucha que ninguna pluma puede describir. No, está hablando de la lucha del Armagedón, vamos, de la lucha literal. No. Claro, que ninguna pluma puede describir. Claro, tú dices, bueno, ellos vieron guerras, ¿no? Vieron la primera, la guerra de Estados Unidos interna. Entonces vieron guerras, entonces claro, que no se puede describir algo que tan bestia, ¿no? Hemos visto la Segunda Guerra Mundial, también eso lo hemos visto, se ha podido describir. ¿Cómo será, ¿no? Que no se puede describir. Claro, tiene que ser algo que supere absolutamente todo lo visto hasta ahora, ¿no? Otra cosa, vemos que están hablando, leía que había una escritora rusa, no es pro Putin, porque más que todo habla en contra, pero decía que también ya es la Tercera Guerra Mundial. Pero claro, uno dice, bueno, supuestamente definen una guerra mundial, tiene que haber al menos 5 países. Claro, ahora parece una cuestión de 2. Pero ya vemos como Armenia y Uzbekistán, Azerbaiyán, perdón, gracias, Juan. Ya están ahí liándose, que Serbia, el tema de Kosovo. Entonces, ¿cómo se están metiendo, encendiendo mechas por todos lados? ¿Cómo se está Estados Unidos me dice reforzando a Grecia? Bueno, están... se aprobó también para dar, bueno, no sé si fue ahora, pero también un tema para Taiwán de ayuda de 4.500 millones, bueno, cifras impresionantes, pero lo que vemos es que realmente se están vendiendo armas como nunca, todo el mundo se está armando, todo el mundo, ¿quién era Turquía que pedía los F-16 Estados Unidos, que Estados Unidos se los da y que si no me los da se lo voy a tener que comprar a otro, bueno, otro, ¿quién puede ser? Rusia, puede ser, sí, puede ser Francia, Inglaterra, pero terminará siendo Rusia quizás, era como la amenaza, ¿no? Mira que si no se lo compra al otro, ¿no? Entonces vemos que se están prendiendo mechas, se están vendiendo armas, esto se está convirtiendo en un polvorín que es impresionante y ya está empezando a estallar, digamos, ¿no? Por eso, si el Papa está diciendo esto ya es total, pues ya es total y esto es cuestión de nada, de que vaya encendiéndose en más lugares.
incluso UK, Inglaterra, todo el Reino Unido se está como entrenando para defenderse con una posible guerra contra Rusia y China, directamente. Dicho por ellos, Rusia y China, entrenamientos, bla, bla, bla. O sea, es descarado ya. No ver esto es una ceguera total. Total. Y a mí también lo que me impactó mucho fue el comentario del presidente serbio, cuando habla del doble rasero, ¿no? No sé, a mí yo me quedé como en plan, sí, haz lo que digo pero no lo que hago, ¿no? Es un poquito... Cuando yo quiero lo aplico, cuando no, no. Es conveniencia total, ¿no? Con Kosovo y lo que está pasando. Así cortito ese, de Cristina Kirchner, el comentario que hizo ella, ¿no? Que yo a Javi lo oí escuchar hace tiempo ya allá en Argentina comentando a sus amigos, ¿no? Y ahora, ¿qué dirán ellos? Porque fue su comentario gracias a Dios y gracias a la Virgen, ¿no? Y sus amigos, sus amigas, las carmelitas. Prácticamente se hizo cristiana cuando ella no lo era, ¿no? O sea, es tan importante dar esos argumentos, ¿no? A la gente que conocemos y tal, porque nosotros nos quedamos y decimos, mira, los amigos que lo oyeron en ese tiempo ahora estarán. Es que... Sí, sí. Y bueno, quería comentar algo del Papa también, que dijo que la única manera de parar la guerra era que se detuvieran las armas, o algo así, ¿no? Y claro, volvemos otra vez a lo mismo. Qué hipocresía tan grande. Luego, lo que vimos en el avión, el comentario que, bueno, que tenían derecho a defenderse si alguien los atacaba, pues por patriotismo. Un hecho legítimo. Y luego, no, que no las armas. O sea, la gente no puede ver que hay una incoherencia total en las cosas que dice, que hace y que dice al mismo tiempo, porque va por un lado, va donde le conviene, ¿no? El politiqueo del Papa. Pero es impresionante la cara que tienen de hipócritas. Bueno, es que me da tanta rabia cuando dice estas cosas sabiendo todo lo que hay detrás y que la gente no lo pueda ver. Eso es lo que entristece más. Claro, es que nosotros partimos de que la gente ve lo que vemos nosotros, pero la gente no ve las conferencias. Entonces, por eso no pueden discernir. No, lo único que ven son la televisión y poco más. Y ya ahora ni la televisión, ahora ya es todo, pues bueno, tienes tus líneas de visión personal con las plataformas y no quieres ver nada, ¿no? Al menos antes la gente miraba la tele y se le colaba un telediario, pero ahora no, ahora ya puedes decidir no ver noticias nunca en la vida. Y distraerte igual y todo igual. Entonces, claro, por eso ahí que nos toca, aquí el tema es que nos toca a nosotros, ¿no? Hacer que la gente vea las conferencias, ¿no? Al final podemos hacer muchísimas conferencias, ¿no? Y realmente nos podemos quejar, ¿no? De que la gente no reaccione, ¿no? Pero solo podemos quejarnos de que no reaccione la gente que las ve. Y el problema es que esto no lo ven, la mayoría de la gente no lo ve. Y bueno, ahí nos queda la responsabilidad a nosotros, es que sin la parte humana, ¿no? sin los mensajeros, esto no se puede, no puede funcionar, ¿no? Y bueno, eso es un poco... Pero yo hablaba por ejemplo, yo creo que, no voy a hablar de todos, pero personas que no es necesario ver las conferencias, ven por un lado al Papa hablar de que sí, que utilicen armas, ¿no? Para que se defiendan, y por el otro lado dice, no se ven nada, las armas son bueno, todo lo que va diciendo. Entonces, ahí es lo que veo, que hay un poquito de utilizar la razón y de ver que no hay una congruencia en ciertas cosas. Pero bueno, como dice Ángel, lamentablemente todo el mundo, si ve algo, es lo inducido, ¿no? Lo que todo el mundo está viendo y ya está. La entretención, claro, eso ya es impresionante porque si ya los adultos se entretienen con eso, no digamos los jóvenes, están completamente fuera de base de una manera impresionante. Yo lo que creo es que, a ver, parece que los dos tienen razón, en el sentido de que lo que dice Fanny es clarísimo, ¿no? Es que es con un sentido común, pero lo que dice Ángel es que es verdad en el hecho de que hay tanta información, es tanta el engaño y la confusión que la gente no sabe por dónde tirar. Esto puede parecer soberbio, lo que voy a decir, pero vemos gente que cree que sabe y tampoco sabe,
¿Por qué? Porque o estás con la profecía, claro, hay muchos que también dicen que conocen la profecía, pero es que no la conocen, porque la profecía es muy sencilla cuando vas con la línea directa. Por eso, vale, siempre alguien te tiene que marcar el rumbo y esto viene desde siempre, digamos, ¿no? Aquí este ministerio es hijo de la Iglesia Adventista y la Iglesia Adventista ha dado en el clavo con las profecías porque también era hijo de la Iglesia Protestante y así llegamos hasta los apóstoles, hasta Jesús y hasta la primera profecía de la historia. Siempre hay una línea que Dios va siguiendo y hay gente que se desvía y ahí ya se genera un montón de confusión. Pero el engaño es tan impresionante, es tan grande, hay tanta información, tanta desinformación, tanta contrainformación que la gente no sabe por dónde tirar. O estás realmente en la línea profética como debe ser, en el camino, o es que puedes creer que te enteras de algo y no te enteras de nada. Y mucha gente que creen, que conocen, que tienen tomado el pulso de las cosas, que conocen las sociedades secretas, es que van a caer también en el engaño si no aceptan el mensaje, si no les llega y lo aceptan, van a caer engañados también tan fácil como el más ignorante. Creo que esto lo define muy bien lo que comentabas el otro día entre el camino estrecho y la zona media del camino ancho. Exacto, porque nosotros, y otra vez que no suene soberbio, ¿vale? Pero el cuarto ángel es el camino estrecho, ¿vale? Y el camino estrecho va de un límite a otro límite, y todo lo que está dentro de ese límite es verdad. Ostras, suena, ¿no? Ahora puede ser que alguien lo escuche y dirá, bueno, pues vaya, qué soberbia, ¿no? Ahora resulta que solo tenéis vosotros la verdad. Bueno, vale, sí. Pero no es nuestra la verdad es de Dios y la ha demostrado durante ¿cuánto? 22 años, 20 no sé cuántos años ya, es que no se ve. Ya estamos hablando con Víctor el otro día, ¿cuánto hace que nos conocemos? Y decíamos, bueno, 22, 24, ¿cuánto? ¿No? Y desde el principio se está explicando esto. La vaca alazana es de lo primero, no éramos ni ministerio, estábamos en la iglesia aún. Por eso que ya no hablamos con lo que puede ser o será, no, ya hablamos ya desde la experiencia, ¿no? Todo lo que el tiempo ha ido haciendo con nosotros, ¿no? Que es algo que no hay palabras para describirlo, ¿eh? No es algo que se nos haya ocurrido, no es una cosa que es una cosa personal, que dices, mira, quiero ir por aquí o quiero ir por allá, es mi verdad. No es así, ¿no? Entonces, fijaros que la gente que está, digamos, fuera del cuarto ángel, lo escucha todo, lo ve todo, lo toca todo y luego se hace su propia opinión. Sí. Que ese es el camino medio del camino ancho. Que al final es lo que intenta hacer el Papa y ellos están intentando hacer, pero al final van a entrar en el camino ancho del Papa, en el término medio del papado, ¿no? Porque claro, se lo va a poner muy fácil. Imagínate qué fácil es. Sacrificios primera venida, sacrificios segunda venida. Eso lo entiende cualquiera. No hace falta leerse la Biblia. No hace falta comprender nada más, ¿no? Al final el evangelismo está haciendo lo mismo que hizo el papado, intentar interpretar ellos la Biblia y no tener tú que leerla, ¿no? Por lo tanto, es el camino medio del camino ancho. Y claro, el camino estrecho implica aceptar unas cosas que no te deja salir de los límites. Claro, hay gente que eso le queda pequeño. Gente que le queda pequeño, no, esto no puede ser, no lo puedo aceptar. No puedo aceptar tercera iglesia, no puedo aceptar el año, no puedo aceptar no sé qué, que tu verdad es mi verdad, no puede ser que haya una sola verdad. ¿Cómo? Pero si es verdad, ¿no? Digo, la definición de verdad no es verdad. Entonces no puede ser otra verdad. Es que no existe otra cosa que sea la verdad, ¿no? Bueno, lo que quería decir es que luego están los que Víctor lo mencionaba y hacía la reflexión en las conferencias de noticias, que luego está la gente que sigue todo lo que Víctor presenta, sobre todo la parte de noticias, es la parte de noticias, ¿no? La que más se sigue o de algún tipo de estas cosas, pero va la suya, vale, me informo, así estoy informada de lo que está pasando en el mundo y así me preparo, ¿no? Supuestamente solo con ver las noticias. Pero la otra parte, ¿qué? La que implica cambios, la que implica conocer bien la doctrina, la que implica realmente meterte en la palabra de Dios, al fondo, escudriñarla. Las noticias está bien, que te informes, claro está, pero si te falta lo otro, no hay salvación. Y eso es lo que él decía. Si no dan el paso, si no hacen las cosas como deben de ser, si no se bautizan, si no realmente se entregan por completo a Dios, ya podrán ver 1000 conferencias y estar lo más informado al pie. O sea, sale la conferencia a vérsela, ya está. Pero si no hacen lo otro,
si van creándose ellos sus propios razonamientos y su forma, a mi manera de ver las cosas, no serán salvos y caerán en el engaño. Sí, no, aquí el tema, a ver, hay un tema claro que decía Ángel, la verdad es Jesucristo, aquí nadie más. Y la verdad aquí no se la inventó nadie, ni se la inventó Víctor hace 20 años, ni 30, la verdad es la que es. Y uno puede estar en la plataforma de la verdad y poseerla, y eso está todo el mundo invitado. Cualquiera puede venir y ver y saber que esto es así. Otra cosa es que la gente no quiera y después dice, tú eres un soberbio, pero si tú puedes tener lo mismo que tú puedes, estamos encima de la plataforma, es lo único que hacemos es estar aquí sobre la plataforma de la verdad y cualquiera ve que es verdad. Y eso cualquiera persona lo puede hacer. Puede subir y así como sube se puede bajar también, porque la gente también lo hace. O pueden permanecer. ¿Lo de la plataforma lo has dicho de manera metafórica? No, lo digo porque Elena White habla de eso, creo además. Que están todos dentro de una plataforma, que entran justos, ¿no? Es muy, muy interesante. No sé si lo has dicho a referencia a eso, pero... Sí. Y bueno, lo que decía Fanny de los que ven y conocen todo, pero que en realidad no llegan a la conversión o a implicarse, ¿no? Supongo que imaginan que sabiendo todo ya nadie les puede engañar. Pero es que Satanás sabe todo y se va a perder. Y eso nadie lo plantea o se lo piensa, o al menos no lo piensan lo suficiente. Podemos tener todo el conocimiento del mundo. Satanás sabe más que todos nosotros juntos. Estuvo en la presencia de Jesús, de Dios. Conoce todos los laboratorios de la naturaleza, conoce nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestros antiguos, más íntimos secretos y pensamientos de nosotros, nuestros padres. Bueno, porque lo ha ido viendo, como lo ha ido haciendo durante generaciones. Sabe más de nosotros que nosotros mismos. El que sabe todo eso se va a perder. Entonces, no esperemos que porque sepamos muchas cosas no nos van a engañar. Porque él se autoengaña. Se cree que va a ganar. Pues es lo mismo que están haciendo estas personas. Se autoengañan. Se creen que no les van a engañar. Ya están engañados, ¿no? Si incluso los mismos escogidos pueden ser perdidos, imaginemos los que pretenden serlo o los que no y viven como en un espacio, ¿no? Como decir, bueno, yo solo me miro esto y no entro en nada más, ¿no? Con eso ya tengo suficiente para que no me engañen. Bueno, es una conspiración más. Al final es un conspiranoico más. Bueno, es que muchas personas que ven las conferencias, cuando ven sobre todo los temas de noticias y demás, en el momento en que perciben que hay un mensaje también de parte espiritual, doctrinal, entonces eso les genera rechazo y lo primero que dicen, sí, todo esto está muy bien y muy bien presentado y es verdad, pero se le nota que tiene toda la influencia adventista y de Ellen White y eso es lo que lo pierde. Por tanto, ¿qué pasa? No quieren aceptar la verdad. No quieren buscar si eso es realmente así o no. Y así hay un montón de gente. Y comentarios de estos podéis encontrar en las plataformas que han hecho continuamente. Bueno, la verdad molesta y ya está. La gente tiene que saber que, digamos, tiene que haber un cambio de naturaleza. Sí. En nosotros tiene que haber un cambio real de naturaleza, pero esto ya no es simbólico, no es metafórico, es real. La pura información no lo cambia. Es necesaria, pero luego hay que morir y nacer de nuevo. Hay que comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Tiene que haber un cambio de naturaleza. El camino cristiano, el camino de la fe, el camino estrecho es de otro orden, es de otra naturaleza. Va por encima del camino del mundo. Y estamos ahí o abajo estamos perdidos. Y la pura información un día nos va a perder igual y Satanás nos va a engañar. O hay un cambio en nosotros real que solo lo puede hacer Dios a través del Espíritu Santo, Cristo en nosotros, o no tenemos nada que hacer. Y eso es algo que hay que aceptarlo, porque no es cuestión solo de conocer las profecías y los movimientos geopolíticos y las cosas que van a pasar y cómo va a ser la batalla del Armagedón. La salvación tiene que ver con muchas más cosas que eso. Al final sigue siendo un ignorante, por mucho conocimiento que tenga. ¿Entiendes lo que digo? Porque le falta lo más importante. El otro día leí algo que me encantó, lo publiqué, dice: la ignorancia hace posible que la realidad sea llamada teoría y que una mentira sea vivida como si fuese la realidad. Esto va un poquito de la mano con lo que estabas contando, ¿no? Cómo a veces nos quieren encuadrar con esto de las conspiraciones y nada más.
No, las conspiraciones es simplemente ver las maquinaciones de Satanás. Es parte de, es un paso nada más. Lo más importante es lo otro, todos los estudios que has hecho, todo lo que has subido, todo el trabajo que has mostrado, la verdad presente, lo que es este ministerio. Eso es lo más importante. Sí, pero hay personas que han visto la parte doctrinal, han visto las noticias, pero en el momento en que decimos algunas cosas que les afectan a nivel personal, ya sea porque están mirando al pastor tal, al pastor cual, o lo que sea, entonces la excusa es, pero tú has cambiado, tú no eres el que eras, tú eres así, eres asá, soberbio, no sé qué. Siempre hay una excusa, porque hay algo que pica. Bueno, ha pasado siempre, cuando el mensaje es claro, siempre termina sucediendo lo mismo, y cuando la gente se tiene que llegar a definir sí o sí, a veces dicen no. Bueno, pues es lo que hay. Sí. Por eso esto yo creo que lo tenemos que tener bien claro, porque un cambio de corazón no implica simplemente cambiar la alimentación, vestirte de otra manera, dejar de ir al cine o irte a vivir al campo. Eso lo puede hacer cualquiera. Cualquier persona puede hacer eso. No se necesita nacer de nuevo, no se necesita el Espíritu Santo para hacer esos cambios. Hay gente que lo hace. Y eso tenemos que tener claro. Un cambio de corazón implica cambio de intenciones, de propósitos, que después se van a manifestar en la vida diaria, en lo cotidiano. Pero solo realizar ciertos cambios no implica que uno ya es cristiano, que uno ya es un converso. Porque hay cambios de ese estilo, dejar de escuchar música o dejar de hacer esto, ir a la discoteca, eso lo puede hacer cualquiera. Hay cantidad de gente que lo hace. Hay cantidad de gente que deja de drogarse y nunca se hizo cristiano. Es que para llegar a la parte donde está Cristo, al lugar santísimo, tienes que pasar por una serie de etapas, ¿no? Y también por las puertas. Y hay algunos que quieren entrar a esa parte donde está Cristo, al lugar santísimo, por la ventana. Y lo que hacen es encontrarse con la ley. Y se dan con la ley y no lo quieren aceptar, porque te saltas esas partes importantes, ¿no? O sea, el bautismo, las oraciones, o sea, te saltas muchas cosas. Entonces, claro, no puedes. Te das ahí un cabezazo y ves lo que dice la ley, entonces pero pensad que incluso lo que he dicho va para adventistas, ¿eh? Adventistas que han seguido por mucho tiempo lo que hemos llegado a presentar y que después sacan este tipo de argumentos. Es que Pero adventistas... es un tipo de argumentos que te atacan a ti, porque es un ataque directo contra ti. Te están hablando de un cambio tuyo, de soberbia, de etcétera, etcétera. Yo tengo una palabra de Helen de Guay, que se lo envié hace poquito a Ángel, que dice, los que se entregan a la influencia del Espíritu Santo empiezan a guerrear contra sí mismos. Los que se aferran al pecado combaten la verdad y a sus representantes. Sí, lo que pasa es que para muchos eso que se lee como pecados no lo tomarán como abrazar el mensaje que dan otras personas, desechándolos, que deberían desechar, mejor dicho, y no quieren desecharlos porque creen que ahí también hay una gran verdad, ¿no? Y que no toda la verdad está aquí. Y es evidente, no toda la verdad está aquí porque no lo sabemos todos, si no seríamos Dios. Pero eso no quiere decir que la verdad no se haya mostrado y que los otros que presentan verdad estén mezclando verdad con lo que no es verdad. Y esa es la parte grave. Y defender eso es pecado. Claro. Bueno, eso le quería decir que aquellos que dicen que Víctor ha cambiado, bueno, pues que me llamen, porque llevo 25 años a su lado viéndole y yo no le veo que haya cambiado, aparte de, bueno, pues más calvo. Se ha hecho más mayor y tal. Pero aparte de eso, ha dicho lo que siempre ha dicho, la verdad, ha ido a buscar por ella y cuando la ha encontrado le ha dicho y punto. Esa ha sido su manera de hacer toda la vida. Entonces, no sé, si alguien tiene alguna duda, que me llame, hablamos, pero creo que ya eso que es un argumento realmente pobre, que no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, vamos ya a dejar el coloquio aquí, si os parece bien, y vamos a continuar con el tema, la lectura, donde lo dejamos, del conflicto de los siglos, para hablar de esto, el papado, garante de la libertad religiosa y de conciencia.
Como hicimos la anterior vez, iremos leyendo y a su vez iremos comentando. Ya podéis tener los micros cerca cuando queráis decir cualquier cosa. Volvemos al Conflicto de los siglos, el que gracias a Dios pudimos editar nosotros mismos, copia del de 1911 en español, y empezamos aquí. Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias estúpidas y sin significado, pero están equivocados. Aunque el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte. Y ahora nosotros, que no paramos de visitar iglesias para filmar lo que estamos preparando, desde luego ninguno de nosotros puede decir que le falta arte, porque arte el que queráis. El culto de la Iglesia romana consiste en un ceremonial que impresiona profundamente. El brillo de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia. Todo encanta a la vista. ¿Habéis visto alguna vez todo el proceder, ya no solo de cualquier misa, ¿no?, de todo el proceso que tienen cuando entran, cuando ofician, cuando salen, etcétera, etcétera? ¿Habéis visto desde donde está el Papa normalmente, en la Basílica de San Pedro, cuando entran todos los sacerdotes, los cardenales, toda una procesión tremenda, todo es espectacular, todo el mundo se queda atónito mirando, ¿verdad? Bueno, pues es que es esto, está hecho para embelesar. Sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas selectas y su exquisita escultura, todo incita al amor de la belleza. Al oído también se le cautiva. Su música no tiene igual. ¿Estáis de acuerdo en esto? Los cantos gregorianos son espectaculares. Bueno, pues es verdad, es una música que no tiene igual. ¿Y cuando empiezan a tocar el órgano? Órganos imponentes, ¿y cómo suenan? Te quedas alucinado, ¿no? Su música no tiene igual. Los graves acordes del potente órgano, unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas de sus vastas catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto y reverencia. ¿Habéis visto alguna vez coros cantar dentro de iglesias? Y el órgano y todo bueno, te quedas maravillado, ¿no? Está hecho expresamente. Satanás sabe que haciendo todo esto, la cabeza ya no te va a funcionar para pensar en según qué y estarás para quedar prendado. Vuelvo a la página atrás, aquí la imagen, que nos dice interior de una iglesia. ¿Y qué nos dice abajo? Este esplendor, pompa y estas ceremonias exteriores que solo sirven para burlar los anhelos de las almas enfermas de pecado. Claro, es para lo que sirve en definitiva. Y cuando entras a una iglesia, ¿qué haces? ¿Miras solo al suelo? Es que a veces hasta en el suelo te quedas maravillado, ¿eh? Como una anestesia. Es total. Vas mirando por todas partes y como te vayas fijando en detalles, es un no parar. Podrías estar mirando cualquier iglesia, ya no os digo cualquier catedral, ¿cuánto tiempo sin parar? Sí, sí. Bueno, mirad ahora qué nos dice. Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores, que solo sirven para burlar los anhelos de las almas enfermas de pecado, son clara prueba de la corrupción interior. La religión de Cristo no necesita de tales atractivos. El verdadero cristianismo se muestra tan puro y hermoso entre la luz brillante de la cruz que ningún ornamento exterior puede realzar su verdadero valor. Lo que vale a los ojos de Dios es la hermosura de la santidad y un espíritu dulce y apacible, cual conviene a la mansedumbre enseñada por Cristo. ¿Estáis de acuerdo en esto? Ahora yo me pregunto, ¿por qué creéis que, por ejemplo, los cátaros no tenían iglesias que hayan sido conservadas hasta ahora? Pues porque nunca las tuvieron, por eso no se han conservado hasta ahora. Yo creo que además cuando uno realmente ama a Cristo y quiere llevar la salvación a todos, si no te queda tiempo para trabajar y levantar tales edificios y tantas cosas.
digamos. Pero bueno, esa era su manera, lo hacían también para atraer, y le comentaba a Víctor, es como que te deja anestesiado ahí. Acalla la conciencia y te deslumbra en los sentidos y piensas que eso es el cielo. Pero claro, el que realmente ama a Cristo, el que realmente ama la verdad y el mensaje, se preocupa por edificar lo espiritual y no tanto eso. Estoy leyendo, bueno, que está leyendo esto, no voy siguiendo la lectura, y bueno, solo se me vienen a la mente las tantas iglesias que hemos visitado con toda la cuestión cuando hemos ido a grabar cosas, o cuando hemos ido de visita a algún pueblo por aquí, nos metemos a una iglesia para ver qué vemos, ¿no? Y hemos visto, bueno, en este último viaje, vimos unas estructuras tan impresionantes, colosales, de unas magnitudes y alturas que, claro, te quedas sin aliento, miras aquello y ya haces, ¡oh, qué impresionante!, ¿no? Cuando uno ve algo tan grande, tan majestuoso, tiene esa reacción, nuestra mente tiene esa reacción. Entonces, claro, la gente queda tan embelesada de la magnificencia, de lo grande, que ya lo hacen expresamente para que tú veas, oh, qué grande que es, ¿no? Qué construcciones, o qué magnífica es la Iglesia Católica en todas estas cosas, pero que realmente te invita a, cuando estás ahí, que no sabes estas cosas, a todo lo contrario, porque es acallar la conciencia, nada más, pero porque hay un cambio en ti. O sea, es que se pierde de vista a Cristo en realidad con estas cosas. El catolicismo, todas las ceremonias, la pompa que lo acompaña, sus edificaciones, haces que pierda de vista a Cristo y te enfoques en todo lo que hay. Ese es uno de sus objetivos, ¿no? La brillantez de estilo no es necesariamente indicio de pensamientos puros y elevados. Encuéntranse a menudo conceptos del arte y refinamientos del gusto en espíritus carnales y sensuales. Satanás se vale a menudo de ellos para hacer olvidar a los hombres las necesidades del alma, ocultarles la vida futura e inmortal y alejarlos de su Salvador infinito, haciéndoles vivir nada más que para este mundo. Una religión ceremoniosa es propia para atraer al corazón irregenerado. La pompa y el ceremonial del culto católico tienen un poder seductor y fascinante que subyuga a muchas personas, quienes llegan a considerar a la Iglesia romana como la verdadera puerta del cielo. Solo los que con pie firme se asientan en el fundamento de la verdad y cuyos corazones han sido regenerados por el Espíritu de Dios, solo ellos están resguardados de su influencia. Millares de personas que no conocen por experiencia a Cristo acabarán por aceptar las formas de una impotente piedad. Semejante religión es precisamente lo que desean las multitudes. Sí, es una trampa perfecta. Impotente piedad no va a servir para nada, en verdad, pero las formas ya van bien. Por tanto, nos conformamos a eso y vamos tirando. Ya está, no hay cambios. La pretensión de la Iglesia de perdonar los pecados explica que los papistas no tengan escrúpulo en pecar, y el mandamiento de la confesión, sin la cual no otorga perdón, tiende además a dar bríos al mal. Claro, es lógico. Bueno, he hecho cualquier cosa que no toca, me voy a confesar, 2 Padres Nuestros, 3 Ave Marías y patatas monchetas, y ya está. ¿Y qué sucede? Que puedes volver al mismo. ¿De qué te sirve? ¿Hay cambio? El que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada los nobles instintos de su alma. ¿Os lo habéis planteado así esto? Sí. Confesaos delante de un cura, que ni veis porque está detrás de la cortinita, en ese cuartito de madera que le han hecho, y explicarle vuestras cosas más íntimas. ¿Dónde está vuestra dignidad ante esa persona? ¿Por los suelos? Por los suelos, totalmente. Y esa persona resulta que es pecador como tú. Pues vaya plan. Solo os voy a contar una experiencia que alguna vez lo había dicho, no sé si todos lo habéis oído. Mi padre, que era pintor, como había sido un servidor y toda mi familia,
pintor de brocha gorda para que me entendáis, estuvo pintando en una iglesia aquí en Girona, muy importante, al lado de la Rambla, los dominicos precisamente, y cuando era la hora de comer y mi padre aún estaba pintando por allí, les oía cuando se juntaban todos, cómo se empezaban a explicar, este me ha dicho que tal y cual en la confesión, y el otro, ja, 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 pues mira que no sé qué y tal, así todo el rato. Mi padre se quedó alucinado, aún no era adventista mi padre, ¿eh? Bueno, pues si eso pasaba allí, ¿qué debe pasar en otros lugares? Bueno, me hace recuerdo a todo lo que comentó Fanny, y es comentar, en un momento me olvidaba tu nombre, ¿viste? Que también esto está pasando, ya dentro de la iglesia adventista están construyendo unas iglesias impresionantes, tienen ahí los planos hechos. Recuerdo que a mí me dijo un pastor ahí en la iglesia donde estuve cuando ya dejé de reunirme con ellos, me dice, pero Laura, es que reunirse entre 2 personas y entre 200 personas, cantar de esa manera y tal, no es lo mismo, ¿no? Y me hacía recuerdo eso a la iglesia católica, y ahora que comentaste también esto, porque yo en la iglesia allá en Bolivia, habían hermanos que cometían algún pecado, para ponerlos en disciplina, ellos debían confesar su pecado delante de toda la iglesia. Decir que ha cometido tal cosa y que ahora pues va a estar en disciplina por 1 año. Imagínate. O sea, esto está ya entrando dentro de la iglesia adventista. ¿Para qué están construyendo esas iglesias como para 20, 40 años, tan cómodas, grandes? ¿Se necesita tanto para poder servir al Señor? Si los apóstoles no tenían ese tipo de iglesias. Ahora que han ido a hacer las visitas, todos los caminos de los cátaros y todo eso, y dicen no queda nada, entonces ¿para qué se necesita tanta, como dicen aquí, como dices, tanta parafernalia, ¿no? Entonces es impresionante porque cómo les están llevando directito a la boca de Roma. Me pareció escuchar seguramente de ti, no, todas las confesiones, el objetivo principal no era de control, de enterarse, Sí. espionaje, control, etcétera, etcétera. Sí, sí. ¿No fue impuesto con ese objetivo? Sí, sí. Pues ahí lo tiene. Era el servicio de información absoluto Exacto, de todo el exacto. pueblo y de toda la Antiguamente ciudad. no existía esto, que te Claro. escuchaban, etcétera, etcétera. Ahora había que enterarse de alguna manera. Sí, sí. Ellos tenían, los reyes y todos los grandes gobernantes también se tenían que confesar ante ellos. Bueno, Charles Chiniquy, ¿no?, en el libro de 50 años en la Iglesia de Roma lo explica bien esto, ¿eh? La verdad es que sí. Cómo eran centros de espionaje. Si Dios quiere, este libro lo vamos a editar también. Porque no es actual, ¿eh? Tiene muchos años. Recordad que Charles Chiniquy fue precisamente mejor dicho, Abraham Lincoln fue el abogado de Charles Chiniquy cuando fueron a por él, ¿no? O sea, mirad de qué años tiene todo eso ya. Bueno, sigamos con la lectura. El que se arrodilla ante un hombre caído le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada los nobles instintos de su alma. Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote, mortal, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja su carácter y en consecuencia se corrompe. La idea que tenía de Dios se degrada al nivel de la caída humanidad, pues el sacerdote se arroga el papel de representante de Dios. Esta confesión degradante de hombre a hombre es la secreta fuente de que ha brotado gran parte del mal que corrompe al mundo y lo prepara para la destrucción final. Sin embargo, a todo aquel que gusta satisfacen sus malas tendencias. Le es más agradable confesarse con un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Le es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. Le es más fácil mortificar la carne con cilicios, disciplinas y austeridades que renunciar a los deseos carnales. Harto pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a soportar
antes de doblegarse al yugo de Cristo. ¡Qué rotunda verdad! Sorprendente semejanza hay entre la Iglesia de Roma y la Iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Mientras los judíos pisoteaban secretamente todos los principios de la ley de Dios, eran exteriormente estrictamente rigurosos en la observancia de sus preceptos, recargándola con exacciones y tradiciones que hacía difícil y pesado el cumplirla. ¿Os suena de algo todo esto? Así como los judíos decían reverenciar la ley, así también los romanistas pretenden reverenciar la cruz. Exaltan el símbolo de los sufrimientos de Cristo al par que niegan con sus vidas a aquel a quien representa. Los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz. Por todas partes se la honra y exalta exteriormente. Pero las enseñanzas de Cristo están enterradas bajo un montón de tradiciones absurdas, de interpretaciones falsas y de rigurosas exacciones. Las palabras del Salvador respecto a los judíos hipócritas se aplican con mayor razón aún a los jefes de la Iglesia católica romana. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos no quieren moverlas ni siquiera con uno de sus dedos. Son las palabras de Jesús en Mateo 23:4. Almas concienzudas quedan presa constante del terror, temiendo la cólera de un Dios ofendido, mientras muchos dignatarios de la Iglesia viven en el lujo y los placeres sensuales. Ahora que hemos leído esto de que ensalzan la insignia de la cruz, he recordado el pequeño testimonio que he dado hoy en la escuela sabática, de cuando yo era niño y llegaba ahí a la Iglesia católica y veía el símbolo de la cruz y cómo eso a mí me generaba incluso repulsión, ¿no? Porque estaba lleno de cruces, pero a mí nadie me había explicado qué simbolizaba eso, qué era lo que había hecho Cristo por mí, ¿no? Por todos. Y hasta que yo por mi pie no me puse a estudiar y con la ayuda de Dios, con el ministerio, la sana doctrina, pues no entendí, ¿no? Pero dices, es demasiado. Van poniendo signos externos, pero en realidad está vacío, ¿no? ¿Quién no ha visto o hasta a lo mejor participado de esas procesiones que van llevando la cruz y las imágenes y todos como lamentos, flagelándose, y cuando termine y la ponen en el lugar, empieza la fiesta? Alcohol, sexo, drogas y todo lo que... Y todo. Bueno, a veces durante. Yo estuve en lugares en Brasil que ya a las 9 de la mañana empezaba y todo el mundo tomando cerveza. Pero ahí está, el símbolo de la cruz, pero al mismo tiempo todo lo más bajo y todo lo más carnal. Es interesante ver cómo ella exalta mucho, realza mucho el tema de los placeres sexuales, la sensualidad. O sea, que en aquella época ya también tenían clarísimo lo que estas personas hacían, ¿no? Simplemente decir y que sea una cruz normal, que no sea la quebrada que lleva Francisco, ¿no? Bueno, luego haría falta también empezar a hablar de por qué tanta cruz en la Iglesia Católica, de dónde procede en verdad eso, culto egipcio, babilónico, etcétera, ¿no? Pero bien, ya sería un tema añadir a todo esto. El culto de las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación del Papa son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. Para asegurar su ruina, se esfuerza en distraer su atención de aquel que solo puede asegurarles la salvación. Dirigirá las almas hacia cualquier objeto que pueda sustituir a aquel que dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso». Cita Mateo 21-28. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias expuestas en la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de la obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Al mismo tiempo les hace concebir falsas ideas acerca de Dios, de suerte que se le mira con temor y odio más bien que con amor.
La crueldad inherente a su propio carácter la atribuye al Creador, incorporándola en sistemas religiosos y manifestándola en diversas formas de culto. Así sucede que se ciegan las inteligencias de los hombres y Satanás se vale de ellos como de agentes para hacer la guerra a Dios. A causa de los erróneos conceptos de los atributos de Dios, las naciones paganas creyeron necesarios los sacrificios humanos para asegurarse el favor divino y perpetraron horrendas crueldades bajo diversas formas de idolatría. ¿Algunos de vosotros que sois de algún país latinoamericano donde todo esto era común? ¿A qué viene todo esto en definitiva? Porque creían en el Dios con atributos verdaderamente divinos, como es, ¿no? Porque tenían cuestiones de un paganismo absoluto que si no haces caso y aplacas la ira divina, sacrificando hasta personas de tu alrededor, hasta tus propios hijos, pues no habría paz, no habría prosperidad. Y esto Satanás lo ha conseguido hacer en la población durante tantísimo tiempo. La Iglesia Católica Romana, al entrefundir las formas del paganismo con las del cristianismo y al presentar como hiciera el paganismo el carácter de Dios bajo falsos colores, ha recurrido a prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes. En tiempo de la supremacía romana, había instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar sus doctrinas. Existía la hoguera para los que no querían someterse a sus exigencias. Hubo terribles matanzas, en tal escala que no se sabrá exactamente hasta que se patentice en el día del juicio. Y ahora, cuando empezamos a hablar de hogueras y todas estas crueldades horrorosas que hacían y repugnantes, ¿qué es lo que os viene a la cabeza? La Inquisición, lo que hemos visto, lo que hemos documentado y lo que aún seguiremos documentando con la ayuda de Dios para mostrar que lo que fue volverá a ser. Dignatarios de la Iglesia, dirigidos por su maestro, Satanás, se afanaban por idear nuevos refinamientos de tortura que hicieran padecer lo indecible sin poner término a la vida de la víctima. Y a veces no somos conscientes de esto, ¿eh? Pensamos, bueno, los quemaron, sí, pero dentro de todo fue relativamente rápido. Los torturaron y murieron enseguida, ¿sí? Pues no siempre fue así. Procuraban que esas torturas pudiesen alargarse tanto y tanto porque el cuerpo llegaría casi al extremo, pero aún podría resistir. Y así durante días y días y días. ¿Somos conscientes de que eso volverá? Y que aguantaron muchos lo indecible por fe en el Señor. Hubo gente que aguantó lo que ahora nadie va a aguantar, porque no dan los años. Hubo gente que estuvo añares en la Inquisición. Recuerdo cuando se habla de Julianillo, el que traía las Biblias, estuvo 3 años. Luego la otra vez comentaste, la mujer esta de aquí de España que se echa para atrás a último momento, esta que era muy hermosa, un matrimonio muy... Pero luego estuvo 6 años. ¿Quién va a estar 6 años? No da el tiempo. No. Va a ser más rápido ahora. Gracias a Dios. Ya. En muchos casos el proceso infernal se repetía hasta los límites extremos del sufrimiento humano, de suerte que la naturaleza quedaba rendida y la víctima suspiraba por la muerte como por dulce alivio. ¿Cómo puede ser que las personas quieran hasta morir para por fin descansar de todo este suplicio, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y ahora, solo si nos quedáramos con esto, pensar, ¿y esto lo hacían en el nombre de Dios? ¿Contra unos llamados herejes? ¿Y eso es amor cristiano? Hay una cosa que yo creo que hay que tener claro. Cuando está el tema de la muerte, ¿no? Matar a alguien... bueno, nosotros ya sabemos que estamos en una era, en una dispensación cristiana donde no toca.
Pero sabemos que eso se puede llegar a discutir y sabemos que hubo momentos en la Biblia donde Dios mismo lo aprobó a su pueblo, a veces tenían que hacer ejecuciones, ya sabemos un montón de casos, inclusive el de Elías. Pero hay algo que siempre es claro. Cuando el pueblo de Dios tuvo que ejecutar un juicio, la mano del hombre tuvo que ejecutar un juicio de Dios, siempre se hizo, digamos, de una manera justa y si se quiere con misericordia. Cuando entra la crueldad, cuando ya entra el buscar el dolor del otro, lo cruel, el sadismo, es que esto ya está claro que nunca es de Dios. Esto ya es el espíritu de Satanás. Nosotros nunca vamos a ver que en la Biblia el pueblo de Dios o algún siervo de Dios, que haya Samuel también en un momento ejecuta a un rey, bueno, pero no torturaban. no torturaban, no había crueldad, no había sadismo. Esto es otra cosa, esto es el espíritu de Satanás. Cuesta, a veces cómo se puede llegar a un punto de defender lo indefendible, porque cualquier católico con mínimo de sinceridad, de alejarse un poco de sus propios sentimientos, de su enseñanza, tendría que ver que esto de Dios no tiene nada. Pero claro, ahora eso lo excusan. Dicen que, y lo veremos, ¿no?, que eran otros tiempos, la mentalidad. Bueno. Tal era la suerte de los adversarios de Roma. Para sus adherentes disponía de la disciplina del azote, del tormento del hambre y de la sed, y de mortificaciones corporales de toda clase imaginable para rendir el ánimo. Para asegurarse el favor del cielo, los penitentes violaban las leyes de Dios, violando las leyes de la naturaleza. Se les enseñaba a disolver los lazos que Dios ha formado para bendecir y amenizar la estancia del hombre en la tierra. Los cementerios encierran millones de víctimas que pasaron la vida luchando en balde para dominar sus naturales propensiones, para refrenar por ofensivos a Dios todo pensamiento y sentimiento de simpatía hacia sus semejantes. Si deseamos comprender la fría crueldad de Satanás, manifestada en el curso de los siglos, no entre los que jamás oyeron hablar de Dios, sino en la misma entraña y en toda la extensión de la cristiandad, no tenemos más que hojear la historia del romanismo. Claro, dices, bueno, que lo hicieran los paganos, lo entiendes, pero alguien que se dice cristiano, que son la iglesia de Dios y que los demás no son iglesia de Dios, por medio de su gigantesco sistema de engaño, el príncipe del mal consigue deshonrar a Dios y hacer al hombre miserable. Y si consideramos lo bien que logra enmascararse y hacer su obra por medio de los jefes de la iglesia, nos daremos mejor cuenta del motivo de su antipatía a la Biblia. Siempre que se lea este libro, la misericordia y el amor de Dios saltarán a la vista y se echará de ver que Dios no impone a los hombres ninguna de aquellas pesadas cargas. Todo lo que Él pide es un corazón transido de dolor contrito y un espíritu humilde y obediente. O sea, el cambio es lo que pide Dios, el cambio. Cristo no da en su vida ejemplo alguno que autorice a los hombres y mujeres a encerrarse en monasterios sobre pretexto de prepararse para ir al cielo. Jamás enseñó que debían mutilarse los sentimientos de amor y simpatía. Una cosa, esto de irse al campo, al quinto pino, ¿Tiene un paralelismo? Para alejarme de todo y no contaminarme con la ciudad, con los ruidos, con las músicas, con esto, con lo otro, para prepararme para la traslación. ¿Hay alguna diferencia? Si se hace solo por lo que no es correcto, ninguna. Jamás enseñó que debían mutilarse los sentimientos de amor y simpatía. El corazón del Salvador rebosaba de amor. ¿Por qué dice esto de mutilarse los sentimientos de amor y simpatía? Porque a veces, dentro de los monasterios, también no es que hubiese un franco amor unos con otros. Claro. Y además, recordad que hubo en ciertos lugares ya que no podían ni reír. Por tanto, no expresaban simpatía, ni amor. ¿Quiere decir el hecho de que no podían casarse y todo eso también o no? Bueno, esto podría ser una cosa más a añadir, ¿no? Sí, aparte además debían romper con sus familias a veces para siempre, los que estaban de claustro, y a veces esto era muy duro especialmente para las mujeres, porque eran las que más les imponía estos claustros de silencio más
más tremendos. Digamos, la opresión a las mujeres fue tremendo. Por más que digan que no, porque mira, nosotros como tenemos a la Virgen, nosotros exaltamos a la mujer. Mentira, solo a la Virgen. Recordemos que había viudas que podían ser ricas y las hacían entrar en monasterios, se les quedaban la fortuna y allí se quedaban encerradas y la familia ni la veían siquiera, ¿no? Sí, sí. El corazón del Salvador rebosaba de amor. Cuanto más se acerca el hombre a la perfección moral, tanto más delicada es su sensibilidad, tanto más vivo su sentimiento del pecado y tanto más profunda su simpatía por los afligidos. El Papa pretende ser el vicario de Cristo, pero ¿puede compararse su carácter con el de nuestro Salvador? ¿Vióse jamás a Cristo condenar a nadie a la cárcel o al tormento porque se negaran a rendirle homenaje como Rey del cielo? ¿Acaso se le oyó condenar a muerte a los que no le aceptaron? Cuando los habitantes de un pueblo samaritano lo menospreciaron, el apóstol San Juan se llenó de indignación y dijo: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma como también lo hizo Elías? Jesús miró a su discípulo con compasión y le reprendió por su aspereza, diciendo: El Hijo del Hombre no vino para perder las vidas de los hombres, sino para salvarlas. Es lo que se cita en Lucas 9, versículos 54 y 56. Cuán diferente es el Espíritu manifestado por Cristo del de su pretendido vicario. Y quizás algunos dirán ahora: pero es que los papas de ahora no son como los de antes. Fijaos si ha sido necesario mostrar todo lo que hemos venido presentando sobre todo lo que ha ido haciendo el papado durante tantos años y de los recientes, como para darnos cuenta que en el fondo todo sigue igual. Si esto fuera así, a la Santa Inquisición la disuelves. No simplemente le cambias de nombre, Congregación para la Doctrina de la Fe, y la dejas vivita para volverla a revivir cuando toque. Porque la Inquisición sigue vigente como Congregación para la Doctrina de la Fe. Sí, sí. La Iglesia Católica mira actualmente al mundo con apacible rostro, tratando de conestar la larga lista de sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Siguen profesándose aún las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos. Que nadie se engañe. El papado que los protestantes se muestran ahora tan propicios a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron varones de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de Roma. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar a reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy día menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería: la apostasía de los postreros días. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la variable apariencia del camaleón oculta el veneno de la serpiente. No hay que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía. Y esto aparece, como veis en la referencia, en Lofan, Histoire du Concile de Constance. Esto es historia. Esto sigue en permanencia. Y esto es lo que declara Roma. ¿Será posible que este poder, cuya historia se ha escrito durante 1000 años con la sangre de los santos, se reconozca ahora como parte de la Iglesia de Cristo? Mira, ¿cómo se llama este Papa? Francisco. ¿En honor a quién? Al santo más querido de la Iglesia Católica, Francisco de Asís. En Asís hacen las reuniones ecuménicas porque él sí era totalmente bueno. ¿Qué decía San Francisco de Asís de los que no aceptaban la misa católica, la Eucaristía? Que había que matarlos, que merecían la muerte. Ese es el gran santo y el más bueno de todos. Pero el que no acepta la Eucaristía como tal, la católica, pues es la muerte. Roma no cambia, tenerlo claro. Y eso que está escrito sigue en permanencia.
Con lo cual, en el momento adecuado, cuando vuelvan a tener el poder, ¿qué creéis que van a hacer? No sin razón se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. Se ha efectuado un cambio, pero no ha cambiado el papado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy día, por lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. O sea, ¿quién es el que está cambiando en verdad? El protestantismo. Mientras las iglesias protestantes solicitaron el favor del mundo, las obcecó una falsa caridad. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal, y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. En lugar de salir en defensa de la fe dada antiguamente a los santos, parecen disculparse ante Roma de haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle perdón por su gazmoñería. ¿Y en la iglesia adventista cuántas décadas hace que vienen así con esto? Y dándole medallas al Papa encima, y de oro. Muchos de los que aún miran de reojo al romanismo no advierten el peligro con que les amenaza el poder e influencia de Roma. Muchos pretenden que las tinieblas intelectuales y morales prevalecientes en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de que se goza en los tiempos modernos, la difusión general de conocimientos y la libertad siempre mayor en materia de religión, impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. La mera idea de que pudiera volver un estado de cosas semejante en nuestros tiempos de luces no pasa de ser una humorada. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la Santa Palabra de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra, pero no hay que olvidar que cuanto más grande sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de quienes la pervienten o la rechazan. Claro, es lo que se decía antes. ¿Por qué dentro del mundo cristiano se levanta un poder peor que en cualquier lugar pagano? Porque rechazaron la luz. Sí, sí. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y haría que lo aborreciesen y que huyesen de él. Pero muchos se aferran de tal modo a su opinión que no sienten necesidad de buscar humildemente a Dios para encontrar la verdad. Aunque se enorgullezcan de su ilustración, ignoran tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan de algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Desean un modo de olvidar a Dios que sirva al mismo tiempo para recordarlo. Qué contradicción, ¿no? Bueno, esto es como esto, rellenar de especiales, cantos y hacer un montón de cosas en el sábado para rellenar, en el fondo, buscar la manera de olvidarse de Dios, pero que parezca recordarlo. Sí, porque si de verdad te quieres acordar de Dios, pensarás en lo que haces, lo que debes cambiar y te dejarás de muchas tonterías. Sí, y esto por eso siempre favorece lo que es el ritualismo, empezar a hacer muchos rituales y cosas que en el fondo es la manera de olvidarse de Dios, pero que parezca que eres ferviente, celoso y que lo sigues. El papismo responde perfectamente a las necesidades de estas gentes. Está adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo, los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse teniendo sus pecados. Este es el secreto del poder del papismo. Ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del papado los periodos de tinieblas intelectuales. También quedará demostrado que una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. ¿Y en qué tiempo estamos ahora? De luces intelectuales, ¿no? ¿Y creéis que el papado no va a ser favorecido también por eso? Pues del mismo modo. Y mirad qué nos dice. En otro tiempo, cuando los hombres no poseían la palabra de Dios ni conocían la verdad, sus ojos estaban vendados y miles de individuos quedaron presos en la red que no veían tendida ante sus pies. En esta generación hay muchos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones humanas,
falsamente llamada ciencia. No alcanzan a ver la red y caen en ella tan fácilmente como si estuviesen ciegos. Aquí hablamos de teoría de la evolución y tantas cosas más. Dios dispuso que las capacidades intelectuales del hombre fuesen consideradas como don de su Creador y que las emplease en provecho de la verdad y de la justicia. Pero cuando se fomenta el orgullo y la ambición, y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. Así sucede que la falsa ciencia de nuestros días, que mina la fe en la Biblia, preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado con su halagador formalismo, como sucedió con el obscurantismo que le abrió camino para su engrandecimiento en medio de las sombras de la Edad Media. Y no está hablando el papado en la actualidad de esa conjunción entre ciencia y fe. El papado continuamente está hablando de eso, y que ya no debe haber diferencias, que las cosas de antaño a veces han sido mal interpretadas, y que en verdad todo debe ir unido, bien entendido, pero ¿qué hacen? Aceptar cosas que no son ciertas, incluso hasta de la palabra de Dios. Bueno, pues, y con eso hago referencia al tema de arqueología, y al tema doctrinal, y a tantas cosas más. En el movimiento que actualmente se extiende por los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo secular a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas, y estaba escribiendo en el año 1884. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el Viejo Mundo. Pero no muchos años después, también le escribió a los adventistas y los dirigentes que estaban siguiendo las huellas del romanismo. Sí, sí, totalmente. Y así terminó la cosa. Bueno, ya es algo que se estaba gestando y entró en la Iglesia. Y lo más significativo en este movimiento es que su objeto principal es la imposición de la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. El espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas y la mayor veneración a las tradiciones humanas que a los mandamientos de Dios, está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Sí, hace años que preparan todo esto, Y algunos no llegan a captar el momento en que todo lo que vamos presentando tiene que ver precisamente con llegar a este punto, la ley dominical, que es la clave de todo. Tanta gente aún acepta muchas cosas de las que presentamos, pero siguen diciendo, esto es una tontería, esto es cuestión de adventistas, sobre todo de antes, y que esto no va a pasar. Pues, una vez más, cualquier persona que siga todo lo que hemos venido presentando, es que es imposible que realmente puede llegar a pensar esto, a menos que le dé la gana pensar esto porque no quiere dar el paso de guardar el sábado. No hay vuelta de hoja. La Iglesia es muy clara, dice, la Iglesia Católica dice, el domingo es la marca de autoridad de la Iglesia Católica. A partir de ahí, cualquier persona que piense, cualquier persona que sabe, de los que aceptan, por así decir, que el Vaticano es quien maneja las cosas, pero dice, no, eso es la ley dominical, pues esa sola frase de ellos lo dice todo. Si esa es su marca de autoridad, pues eso es lo que tienen que imponer al mundo entero. Y si el mundo entero acepta el domingo, digamos, justamente lo que querrá decir es que el Vaticano es quien tiene el poder. Esto es indudable. El Vaticano tiene su marca, Satanás tiene su marca, su señal que tiene que ver con esto, y es lo que tiene que hacer para que el mundo entero, digamos, adore a Satanás. Y Satanás, ¿por qué quiere marcar al mundo? Para reclamar la humanidad y el mundo como suyo. Y esto lo digo porque se armó una conversación aquí en el chat y dice que no, Satanás sabe que está perdido, simplemente se quiere llevar con él a la gran mayoría. No, porque si no, no haría todo lo que hace, si no, no intentaría marcar a toda la humanidad. Satanás
piensa, porque se autoengaña, de que puede salirse con la suya. Y cualquier adventista que lea el final del conflicto de los siglos, cuando Satanás, cuando ya el juicio final, cuando Dios los pone a todos de rodillas, demonios y todos, y Satanás se vuelve a levantar otra vez y ya nadie lo sigue. Porque él hasta el último momento, por eso es como león rugiente. Uno ve a veces cuando hay filmados esos, los digamos, estos tipo bautismos de iniciación de los masái que tienen que matar a un león, el león lucha hasta que no le queda el aliento, sigue luchando. Y Satanás es como león rugiente. Satanás piensa que puede salirse con la suya y por eso quiere marcar a toda la humanidad. Bueno, recordemos que ya lo dijimos hace años, como en las sociedades secretas, él impuso esa línea de pensamiento de que el futuro se puede cambiar. Es la misma línea de pensamiento suya. Por eso hacen lo que hacen. Por eso lo dice muy bien. A los satanistas, esto lo sabemos por Roger Morneau, que es un libro impresionante, cuando el sumo sacerdote de Satanás le decía que Jesús no iba a venir, que iba a claudicar de su venida, porque iba a reconocer que por derecho este mundo es de Satanás. ¿Por qué? Por eso Satanás quiere marcar a todos, porque si marca a todos y no queda un adorador, no queda uno que guarde los 10 mandamientos, dice, este mundo es mío, tú no puedes venir. Y es verdad, por eso Dios se va a guardar, no solo uno, un grupo, 144.000 hasta el fin, que guarden sus mandamientos. ¿Y qué creéis que hará Satanás cuando venga Armagedón y sepa que en esos momentos viene Cristo? Cuando estarán en pleno armamento, liados unos contra otros. ¿Qué intentará hacer? Intentar disparar a lo que venga, de algún modo. Es su última salida. Y sabe que no triunfará, porque lo sabe. Sabe que le espera el milenio y sabe lo que él hará hasta el final, pero ni así se resiste. En fin, que desde luego cuesta entender que siendo el más inteligente, y aquí se le ciega absolutamente todo, por apartarse tanto de Dios. Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se han de emplear en la futura contienda, no tiene más que leer el relato de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas, en unión con los protestantes, procederán con los que rechacen sus dogmas, que considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Y ahora es cuando, evidentemente, pensamos en quiénes. Valdenses, cátaros o albigenses, que eran lo mismo. Todos los que guardaron el sábado en su momento. ¿Cómo terminaron? ¿Fueron a echarles rositas? Nada de eso, todo lo contrario. ¿Y ahora qué creéis que volverá a pasar? Bueno, pues nosotros dejaremos la lectura aquí para empezar con las preguntas, pero esto nos servirá para mostraros algo después de las preguntas. Es una sorpresita. Vamos primero a ver si hay preguntas y a intentar responderlas con la ayuda de Dios. Supongo que tenéis suficiente de lectura ya, ¿no? Y de rato que llevamos. Vale. Quien quiera más, pues bueno, otro día. Bueno, sí hay 3. Dice la primera, ¿será que el tercer templo de Jerusalén estará listo para abrir sus puertas en 2025? ¿Y el Papa Francisco se posicionará allí en ese mismo año? No lo sabemos. No lo sabemos, pero teóricamente en 2025 aún tendrá reuniones ecuménicas, con lo cual lo más fácil es que eso va a tardar quizás un poco más. Será un poco justita. Sí. Bueno, puede haber otro papa después. Pero, sí. La otra dice, los cátaros, ¿de qué año hasta qué año estuvieron con nosotros? Estamos hablando sobre los años 1200, 1300, pero en verdad esos son los cátaros, pero que cátaros, y eso ya lo mostraremos, también eran valdenses, o valdenses también eran cátaros, con lo cual estamos hablando de prácticamente el inicio de ¿qué? Del cristianismo en Roma, porque de allí surgió todo, de allí se extendió el mensaje, de allí más quizás otro viaje de Pablo a España directamente.
que pudo servir para unirlos a todos. Muchos años, claro. Desde que Pablo llegó, dio el mensaje y fueron perseguidos, huyeron hacia el Piamonte. La siguiente dice, el colisionador de hadrones que utiliza la ciencia es una puerta dimensional. Personalmente no lo sé, porque no he estado allí abriendo puertas dimensionales allí, en absoluto, pero se habla mucho sobre eso. Sí. Se habla mucho sobre eso, se habla sobre la figura hindú que hay allí en la entrada, Shiva. ¿Realmente es eso? Puede ser, pero no lo sabemos. De hecho, el diablo no necesita puertas dimensionales de este tipo hechas para humanos para intervenir. Pero que pueda utilizarlo para algo, quizás sí. No lo sabemos. Dice otra, el camino de Santiago es otro ritual pagano para engañar a la gente. El Camino de Santiago, en un principio, no era tal Camino de Santiago. Esto viene de antes del catolicismo. Lo que pasa es que después el catolicismo lo hizo propio, pero viene del paganismo más absoluto. A partir de aquí, la consecuencia ya os podéis imaginar, ¿no? Dice otra, los aparatos de tortura que utilizaron en la Santa Inquisición, ¿las volverán a usar con nosotros? Sí. Hacen una pregunta también. La borraron. Vale, ya no hay pregunta. Es que al principio lo habían escrito que en el libro de Macabeos de la Iglesia Católica que se hablaban de las torturas, algo así. Pero no sé, no entiendo eso. No sé qué le han dicho. Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Sí, bueno, hay una pregunta. Pregunta, dice, ¿las naciones ya están alineando para la división en 10 partes para recibir a los 10 reyes? Bueno, para conseguir la división en 10 partes es algo que lo han intentado hacer y mucho, pero aún no lo han conseguido. Son 10 regiones económicas. Esto lo presentamos al principio de las conferencias. Y de hecho hace poco aún leí cómo están intentando conseguir, después de toda la fragmentación que hay ahora por guerras y demás, que después sea una realidad. Veremos cuándo pueden aplicarlo. Bueno, te volvieron a hacer la pregunta. Dice, ¿habla el libro de Macabeos de la Iglesia Católica de las torturas que deben hacer a los infieles? No lo sé. El libro de los Macabeos son 2 y hablan de la famosa historia de Antíoco Epifanes, cuando fue y bueno, contaminó el templo. Es una cuestión histórica. Que yo sepa, no hay nada de futuro allí. Pero de que hable no, porque son libros puramente históricos en una época donde la Biblia no relata nada. Esos 400 años, bueno, es de una época entre medio ahí, como 200 años antes de Cristo más o menos, pero no habla de eso, no lo habla. Dice, uy, qué montón. ¿Los collares crucifijos de la cruz es bueno cargarlos? Los collares y cruces. Si es bueno cargarlos, ponérselos. Bueno, quizás es una persona que no conoce nada de la doctrina. Ismael, o sea, conoce la doctrina. No, evidentemente no. Claro. Pero yo supongo que se está refiriendo a los colgantes que dijes de cruz, pero no en sí católicos, sino de adorno. No, este tipo de parafernalias son totalmente innecesarias, y menos si tienen este tipo de cosas, que lo más fácil es que abras una puerta dimensional demoníaca que vas a flipar. ¿Satanás tiene a sus elegidos? A sus elegidos los tiene a todos, prácticamente. Sí. ¿Solo una moneda? Bueno, es lo que han buscado. De momento no lo han conseguido. Una vez haya el milenio largo de paz que esperan, es probable. ¿Los ovnis están aquí en la tierra cuando Satanás y sus ángeles fueron echados del cielo? Creo que nos estamos yendo bastante de los temas. Esto lo hemos tratado en el fenómeno ovni. Bueno. Una pregunta que hace John específicamente. ¿Traen batería los crucifijos? No, pero estaba refiriendo a... Como los móviles, ¿no?
No hay más preguntas. Bueno, pues ya veis que esta conferencia va a tener continuación, no termina aquí. Y ya veremos cómo este tema nos va a servir precisamente para encauzar lo que aún debemos terminar de completar. Estamos pendientes ahora de hacer unos viajes más, sumamente intensos, que va a servir para documentar cátaros, dominicos, jesuitas, en fin, que va a ser un no parar. Unos días súper intensos. Y os queremos pedir oración porque estaremos en lugares complicados, complejos, y que el Espíritu del Señor esté con nosotros y sus ángeles, porque falta nos hará, y que nos siga guiando como ha hecho hasta ahora por los lugares donde nos ha llevado para seguir encontrando cosas que a veces ya sabemos, pero otras que nos vienen totalmente inesperadas, gracias a Dios, y que nos sirven para poder mostrar aún muchas más cosas y conectar muchos datos. Dicho esto, y ya os digo que este tema nos va a llevar, si Dios quiere, a los cátaros, vamos a mostraros algo que hemos preparado, que me gustaría que vieseis porque lo hemos hecho con mucha ilusión, muy cutremente, eso sí, pero en definitiva va a ser la portada en imágenes, la introducción del tema de los cátaros. Estad atentos si queréis. La verdad sobre los cátaros. Ya está, se ha acabado. Bueno, es la introducción que pondremos a cada tema que presentemos sobre los cátaros. En un principio era mostrar, en definitiva, de forma sencilla, explicar lo que va a ser la verdad sobre los cátaros, no lo que dicen sobre ellos, sino la auténtica verdad. Y ya con el fuego quemando esos nombres, ya es suficiente para darnos cuenta por dónde va todo. Y después ya veis que empieza por parte 1 y se ve una montaña con un castillo arriba, que es el castillo de Montsegur, que está aquí muy cerca, en Francia, y que fue prácticamente el último reducto de los cátaros. Los sonidos de tambor, evidentemente, ya sabéis que denotan, ¿no? Y la primera parte más musical, más típica, medieval. Todo esto es para mostrar la época en que todo esto sucedió y que realmente debemos conocer porque con la advertencia que tenemos en la palabra de Dios y en los escritos inspirados a Ellen White, todo lo que sabemos del pasado nos va a servir como lección y nos va a servir para seguir destapando las artimañas de Satanás, también a través del papado y todo lo que va a seguir haciendo y todo lo que nos espera. Y ahora es cuando uno se pregunta, ¿a alguien le sorprende que esta tirada de libros tan masiva que ha hecho la Iglesia Adventista últimamente, otra vez, sobre el conflicto de los siglos, promovida por el presidente de la Conferencia General de los Adventistas, sea otra vez mutilada para que no se levante oposición al respecto y mientras seguir engañando al pueblo de Dios diciéndoles que así se hace la obra de dar el mensaje final? ¿Dónde está todo el tema del papado? ¿Dónde queda la marca de la bestia? El ecumenismo hace efecto, desde luego. Pues seguiremos denunciando lo que hay y anunciando el mensaje del cuarto ángel, guste o no guste, con la ayuda de Dios. Maranata 2031.